Durante años, los hombres crecimos creyendo que sentir era debilidad, que ser papá era trabajar, proveer, cumplir. Pero llegó una nueva generación de padres que quieren criar distinto, hablar distinto, amar distinto. Apenas papá nació de esa necesidad de abrir un espacio donde podamos decir lo que sentimos, compartir lo que nadie nos enseñó y entender lo que también estamos sanando mientras criamos. Porque ser papá no se trata de saberlo todo, sino de tener el valor de aprenderlo todo, una conversación a la vez. César, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto. Qué bueno tenerte acá, otro capítulo más. Hoy una historia bien chévere, un papá presente, amoroso, además emprendedor, entiendo, ahorita me contarás bien, pero con una historia bien distinta y bien particular que seguramente nos va a enseñar un montón al resto de papás, y es cómo ha sido la crianza de tu hija en medio de una separación. Tú separaste, eres papá separado y tienes una custodia en medio tiempo, según entiendo, ahorita nos contarás bien, y nos contarás cómo se siente eso. ¿Cómo te sientes estando acá? Empecemos por el principio. Pues es algo nuevo para mí hablar sobre temas personales, más de grabaciones que pues se hacen para temas de la empresa. Entonces es algo nuevo y pues aquí lo estoy enfrentando. Bueno, qué nota. Bienvenido. ¿Cuándo supiste que querías ser papá? Yo creo que mis primeros como sensaciones de quererlo ser fue después de que me gradué. Como que en esa etapa ya vi que ya había cumplido una De la etapa universidad. de educación, exacto, Okay. universitaria. Y sentí que ya era el momento, ¿no? Porque siempre uno piensa como de pronto ser antes papá, de pronto me cambie los panoramas de educación o de construcción profesional. Entonces yo creo que posterior a la universidad fue como donde yo dije, oiga, sí, quiero ser papá. Pero como ese deseo, quiero ser papá ya, o como ahora ya en cualquier momento podría, pero... No, ahí empecé a sentirlo, yo creo que ya quererlo, yo creo que sobre los 30 años ya yo dije, ya tengo la capacidad, tal vez no tenía las capacidades que tengo hoy en día, cuando ya me tocó ser papá, pero ya estaba la emoción y las ganas de Okay. ser. Ok. ¿Y de dónde nacen esas ganas? Porque no todo el mundo quiere ser papá, ¿no? Yo creo que yo soy afortunado del hogar del que vengo. Yo soy muy feliz y orgulloso de mis hermanos, de mis papás, hoy en día mis sobrinos y mis cuñados, que aunque no todo es perfecto, porque yo creo que ninguna familia es perfecta, yo recuerdo con mucho amor mi infancia, mi adolescencia y mi construcción como familia, como algo de lo más valioso que yo tengo en mi vida. Entonces yo creo que de ahí viene el deseo de ser papá también. ¿Cuántos son ustedes? Somos 3 hermanos, yo soy el menor, mis hermanos me llevan 16 años. Grandes. Sí, ya son mayores que yo. ¿Y cómo fue ese proceso de crianza tuyo, teniendo pues una familia numerosa, pero con tanta diferencia de edad en los hermanos? Porque bueno, la que te sigue te lleva 6 años, pero sí, entre ellos igual se llevan 4, como que siempre hay sí, distancia entre todos. sí, sí, pero yo creo que ellos dos pudieron como ser más confidentes porque eran más cercanos en sus edades. Ok. Realmente yo vine a tener un lazo como más fuerte con mis hermanos, yo creo que ya posterior a mi adolescencia, ya cuando ya fui más maduro, más grande, porque pues... Ya no había tanta la diferencia de edad. Exactamente, ya no se siente como tanto la diferencia. Entonces realmente en esa etapa, en el comienzo pues de mi vida, mis primos fueron los más cercanos. Okay. Que tengo un primo que me lleva un mes y una prima que me lleva 2 años. Entonces realmente claro, ellos dos fueron muy cercanos y mi otro primo, que es el menor, le llevó 6 años. Entonces, pues igual él también estaba con nosotros. Entonces éramos los 5 y además otros niños también de las familias, de los amigos de la familia, de primos, de mis primos. Entonces, pues fue una infancia bonita con muchos niños, pero no con mis hermanos tanto porque pues mis hermanos estaban como en otra etapa de sus vidas. Me haces acordar de mi infancia también. Éramos muchos primos, pero siempre se arma como rangos de edad de los primos, ¿no? Los primos grandes, los primos medianos, los primos chiquitos, y como que uno se junta ahí, eso hace que haya más afinidad por la edad también, por etapas. Sí, claro, pues los juegos, las formas, lo que uno molesta, todo pues es diferente a los grandes. ¿Y con tus papás cómo era el tema? Menos que igual tus papás ya eran, en medio de todo, tenían la experiencia de haber criado dos. Sí, yo creo que ellos, a mí me tocó los papás del diálogo. Ok. Eso dicen mis hermanos. A mí no me, pues de hecho yo no tengo en la mente un momento, pues de pronto un pellizco, una cosa así, pero no algo fuerte. De hecho yo no tengo ningún recuerdo de eso. Yo creo que ya me tocó unos papás
En sus cuarentas, no, en sus treinta y tantos estaban ellos, 34, 35 años estaban ellos. Yo creo que ya muy aprendidos pues de los otros dos, de mis dos hermanos, Claro. de mi hermana y mi hermana mayores. Entonces, no, ellos ya como que entendían más las cosas, ya sabían más o menos cómo se podía desenlazar, aunque pues eso sí nos dijeron que cada uno es un mundo diferente, ¿no? Cada uno tiene como cosas Ujú. diferentes en su forma de ser, en su expresión, en su curiosidad. Yo en mi infancia fui un niño muy curioso que quería saber cómo funcionaban las cosas, cómo se desarmaban. Entonces sí, o sea, mi infancia fue muy de aprender cómo eran las tomas de luz, de descablear, de desarmar teléfonos, televisores. eh, entonces siempre fui muy curioso de cómo funcionaban las cosas. Entonces eso fue como... Mira, pues a mí me pasa, me genera mucha curiosidad porque yo era exactamente igual. Yo me acuerdo que yo desarmaba los relojes. Yo necesitaba entender cómo funcionaba un reloj, y por qué la manecilla se movía. Yo, más grande, yo tenía PlayStation y me encantaba, pero necesitaba desarmarlo porque, como así que yo tenía que mandarlo a arreglar cuando se dañaba, yo podía arreglarlo. Entonces, para mí era muy divertido, pero también recuerdo que para mis papás era una pesadilla porque a veces yo no podía volver a armarlo, entonces estaba haciendo desorden, estaba complicando la cosa, entonces me decían que yo dañaba todo. ¿Cómo fue para ti eso? Pues con mi papá, pues ellos, la verdad, siempre, no, o sea, tanto como cohibirme y esconder los destornilladores, porque además era especialista en encontrar destornilladores y de mirar cómo hacerlo, decía muchos cortos. Mis hermanos sufrieron muchos cortos conmigo en la ejecución de mi infancia. Entonces, pues me acuerdo una vez con mi papá, yo estaba en el sótano de la casa. En mi época los televisores pues no eran planos, sino tenían Sí, una cola. en la cola, que eso es un tubo de rayos catódicos. Básicamente, aun cuando está desconectado, eso está cargado. Ok. Mi papá sí sabía eso, mi papá es técnico, fue técnico de TV. Entonces, eso siempre está cargado, aun cuando está desconectado. Y yo me acuerdo que yo estaba destapando el televisor, ya estaba listo para meterle la mano a la parte de atrás y mi papá entró en el sótano de la casa y me gritó durísimo para que yo soltara el destornillador y me asustara y como que me corriera. Claro. Y después él me mostró, y cogió otra cosa, un conductor, y me lo botó encima y yo vi cómo salió una chispa. Llegó en el momento Ah, preciso. exactamente. Entonces, ellos, yo creo que mi infancia nunca fue como cohibida. De hecho, cuando me trataron de contener, creo que no pudieron. Porque por ejemplo, pues había momentos en los que ellos tenían que salir y dejaban la puerta cerrada. Entonces yo me volví especialista en desmontar chapas. Entonces yo desmontaba las chapas y le sacaba los tornillos y salía con mis amigos a jugar. Después volvía, armaba todo y como si nunca hubiera estado Ok. abierta la puerta. Entonces siempre fui muy curioso de mirar todas las cosas y ellos yo creo que alimentaron también esa curiosidad. También Te permitieron sí, explorar lo que te gustaba, ¿sí? explorar. Yo creo que ellos, y en eso, en los deportes, en la música, por ejemplo, porque fue una manera también de que tuviera un maestro que me de alguna manera desfogara un poco lo que fue como entre mis 13 y mis 14 años, que me montaba encima de los árboles, de las Sí. casas, que hacía de todo. Entonces fue una manera como de, venga, gaste energía en otras cosas A cansarlo. que exactamente para que se pueda como nivelar un poco Ok. el estado de ánimo. Entonces la música entre eso fue algo que me dieron también súper bonito. Entonces yo creo que siempre me dieron herramientas o a su manera como cosas que ¿Y me tus papás eran enriquecieron. músicos? No, ninguno de los dos. Fue una herramienta que No, encontraron para ti en ese momento. es que mi hermana sí pertenecía a tunas Ok. y cantaba pues en la tuna y todo eso, entonces ella llevó la primera guitarra a la casa. Y de ahí yo como que creció el interés en el instrumento, Después de desarmarla. después de ver que sí, no, sí, además que le quitaba las cuerdas también. No, sí, siempre fue y la música fue una cosa con la que yo encontré paz, con la que también Mm. cantaba, que con mis amigos nos sentábamos a cantar, entonces también fue como, eso fue parte de mi adolescencia, ya incluso dentro de la universidad, que la guitarra siempre estuvo presente. O sea, la música también fue algo bien interesante, y no solo música para cantar de rock o pop, sino también música clásica y mucha música colombiana, Ok, qué lindo. además, entonces eso es súper bonito. Voy a dar un salto gigantesco en la historia, ya me devuelvo, pero ¿cómo vive ese, no solo la música, sino
ese sentimiento de yo puedo explorar, yo puedo descubrir cómo funcionan las cosas, me has permitido hoy en tu rol de papá con tu hija? Ok. Pues los temas con la niña, sobre todo la exploración, yo tengo muy al descubierto las cosas, aquí nada está amarrado en este apartamento, ni nada está de alguna manera contenido. De hecho, la exploración de ella ha sido en diferentes tipos de etapas, de hasta abrir un cajón y mirar qué hay dentro del cajón, de mirar que hay una olla, de mirar que hay una cuchara, de mirar dónde están las cosas, dónde están los condimentos. En eso, pues, ha encontrado todos los condimentos en el piso, las ollas todas afuera. Sobre todo, me gustó a mí no cerrarle los espacios para que ella se pudiera mover y entender que había en cada uno. Hasta se metía en los cajones, en las alacenas, se encerraba, después volvía y salía. Entonces, a mí me pareció súper importante la exploración, incluso con mi guitarra, que pues lógicamente si se cae, pues se rompe, Claro. pero ella ha tenido el instrumento cerca, lo ha tocado, lo ha mirado, lo mira por dentro, le bota cosas Divina. adentro para que yo se la saque, entonces le mete cosas adentro y escuchar la música y cantarle también ha sido una actividad bonita Okay. con ella. Entonces ella, por ejemplo, le gusta mucho Ella tiene ese mismo amor por la música que tú. pues lo escucha, lógicamente, pues en sus primeras etapas que tiene 2 años, pues está explorando qué le Claro. gusta y qué no, pero sí he sentido que el instrumento le llama la atención. De hecho, uno de los primeros regalos fue una batería, y una batería pequeña, y ella con las baquelas de plástico, pues es un pequeñito, le gustaba pegarle Divina. a la batería y también a la guitarra, entonces tiene también un 4 que le regalaron y, y también lo usa y lo toca y me lo pasa para que se lo toque también. Divina. Entonces sí tiene una conexión con la música. Y por lo que puedo ver es, a ver, el que te hayan dejado explorar y que hayas sido un niño en tu infancia supremamente explorador y que le gustaba descubrir, hace que hoy tú hayas casi que pensado y preconcebido de cómo quieres el espacio para que tu hija pueda explorar, casi que para evitar el no. No es el, ahí no, ahí no, ahí no, sino por el contrario es todo, sí, hágale. Yo ya hice esto a prueba de balas para que usted pueda explorar, que al final, pues, todos los niños pasamos por una etapa de exploración, es normal, necesitamos entender cómo funciona Sí, alrededor. eso generó dos cosas. Pues la primera, que ella aquí puede correr, que puede moverse, que no hay tanto lío si te caes, porque hay algunas zonas de alfombra, Sí, gruesita, también para recibir el impacto, pues que no se golpee y que pueda jugar. Entonces hay mucha apropiación en su espacio. ok. Entonces ella llega y es su casa. Pues Aquí lógicamente se siente segura. ella tiene dos casas, pues porque tiene la casa donde vive con la mamá y esta casa. Entonces eso nos ayuda mucho a que cada uno tiene su espacio y que ella identifique cada uno como su casa, sobre todo eso. Ok, espectacular. Em, Ahora sí entremos en, bueno, voy a volver un poquito a la historia, es cómo es y cómo es y cómo fue la relación con tus papás. Es decir, ya me dijiste que te permitían explorar y demás, pero ¿fue cercana? ¿Fue una crianza de unos papás que estuvieron presentes? ¿O fue, porque además ya tenías dos hermanos mayores, entonces seguramente ellos también tenían que estar que en las clases del uno del otro, además eran tres, entonces tenían que dividir el tiempo, los trabajos de ellos? Sí, pues la verdad yo de mi infancia, yo tengo tres figuras importantes, Sí, que son mi papá, mi mamá y mi ujú, abuela. ok, Mi abuela estuvo en toda mi etapa temprana. Ella se nos fue cuando yo tenía tal vez 7 años, ok. pero en toda mi parte de mi niñez ella estuvo presente. Entonces ella fue la que cuando mis papás estaban trabajando, ella estaba conmigo, Ella era como de alguna manera, la que los cuidaba. me cuidaba más a mí y a mis hermanos, más bien. O sea, sí, ella era la que me defendía de mis Ok, hermanos. Entonces yo iba y la buscaba cada vez que ellos me molestaban, entonces yo iba y la buscaba, o que yo les hacía alguna pilatuna o algo, y entonces ellos me corrían a seguirme y yo terminaba detrás de mi abuela. Entonces ok, mi abuela fue ok. una figura súper súper importante en esa parte, mientras que mis papás trabajaban. Ahora, cuando mis papás llegaban de trabajar, mi abuelita se subía a ver televisión. Ok, O sea, ahí se acababa abuela y ahí sí era papás. ok. Entonces mis Era el papás, momento de descanso de tu abuela. exactamente, y ella se iba y se desconectaba. O sea, ahí Ok, sí, de pronto al final del día, ya cuando me iba a acostar, de pronto iba un poquito a verla, ok. pero el resto del tiempo estaba era con mis papás para hacer tareas, para pintar, sobre todo los temas manuales. Mi papá
era el que más lo manejaba, y ya otros temas ya de análisis y eso con mi mamá. Ya también entró mi hermano mayor, también en el tema de las matemáticas y en las cosas que ya eran más complicadas. Él era el que me enseñaba un poco cómo hacerlo. Ok. Entonces, mi crianza fue muy cercana. Yo creo que todos tuvieron algo, y mi hermana, mi hermano, mis papás en mi educación también, y el acompañamiento. Mi abuela al comienzo cuando yo crecí, pero pues siempre los tuve presentes. Ok. Siempre tuve a mis papás. O sea, yo creo que es algo súper Que cuando bonito. tú piensas en tu infancia, tú recuerdas una infancia muy divertida, muy amorosa, llena de gente alrededor, de amor alrededor, o cómo Sí. te acuerdas de ella, cómo sientes Uy, esa experiencia tuya. yo me acuerdo, por ejemplo, los diciembres con mis tíos, con mis primos, con mis papás. O sea, siempre yo creo que muchas emociones bonitas de esas emociones de niño siendo feliz, de una sonrisa. Se me dibuja una sonrisa cuando me acuerdo de mi infancia. Eso sí, creo que toda mi infancia fue algo genial. Que es la misma sonrisa cuando piensas en tu hija Claro, sí, o y en sea, su sí, infancia. sí, exactamente, como que es algo que lo mueve a uno como esa época tan linda, sin responsabilidades, sin nada, sino simplemente era comerse el mundo y Claro, jugar y hacer de todo. Entonces sí, claro. lo recuerdo con mucho cariño. Y me imagino que por eso también eres un padre amoroso y presente, porque quieres que ella recuerde es decir, cuando Sí, tenga 20, 30 años, recuerde esa etapa como tú la recuerdas. yo creo que, y eso es una cosa en las crianzas, que hay muchos textos, hay muchas estructuras Montessori, o de maneras de Sí, educación y de etapas en la niñez, de enseñarles cosas. Para mí, y yo creo que por eso yo lo hago, más allá de enseñarles los colores, las formas, el nombre de las cosas, o los elementos, sobre todo es el amor y la familia. Yo creo que esa misma relación que yo tengo con mi familia, se la quiero transmitir a ella, en el sentido de que para mí mi familia es algo que es siempre cierto, que es algo de lo que yo siempre me he podido apoyar en momentos difíciles y también en los alegres. Creo que me considero que tengo una familia muy valiosa. No sé si toda, o sea, la que me tocó a mí es hermosa, y yo quiero que ella tenga eso. Y de hecho es súper linda la relación de mis sobrinos con ella. Yo tengo dos sobrinos de 16 años y una de 25. era mucho más grande. Sí, que ya llegaron pues mucho Tu hija me antes. contaste que tiene Dos dos. años, tiene 2 años. Entonces ella es la bebé de la familia. Claro. Pero entonces, cuando comenzamos a desarrollar este espacio, porque esto no lo hice yo solo, pues lo planeé y lo ejecuté, pero aquí hay cosas de todos mis sobrinos, hay cosas de mis hermanos, de mis papás, Okay. incluso de mi pareja actual, que me han apoyado y aportado para esto. Entonces, además es un espacio hecho del cariño de muchas personas. Entonces están los peluches de mis sobrinos, están algunos juguetes de ellos, está, por ejemplo, ahorita que está explorando, también tiene un triciclo de mi sobrino, ¿sí? Entonces ella ha venido también recolectando cosas de la familia. Ella también pasa mucho tiempo con mis papás. Dentro de este esquema que yo tengo de tiempo compartido, yo busco que los días que está conmigo completos, yo trabajo desde la casa de mis papás. Ok, Eso permite que los abuelos pasen mucho tiempo con ella claro. y que los reconozca, que los quiera, que los nombre, que cuando los ven en una videollamada le brillan los ojos. ¿Cómo Y pasó con tu sí, abuela? A ti. exactamente, como ese vínculo bonito. No sé, pues lógicamente mis papás son mayores que mi abuela, entonces ese espacio de las memorias de Alicia espero que sean fuertes. Nada, espectacular. Y lo que siento es que más allá de las cosas materiales que hay de tus sobrinos, hermanos y demás, es como la energía que se siente, que es un poco trasladar eso que tuviste en tu infancia de una energía de una familia supremamente unida, donde todos eran parte de la abuela, los papás, los hermanos, a hacerlo acá. Por más de que por momentos solo estés tú con ella, la energía de todos sigue presente a través de los elementos. Exactamente, o sea, todos esos elementos al final lo que hacen es el abrazo como de lo que yo siento con todos ellos. Okay. Bueno, ahora sí, vamos entrando en materia. ¿Qué sientes y cómo es el momento en que te enteras que vas a ser papá? Uy, eso fue emocionante. De alguna manera no, fue un periodo largo buscando que no pasó, Ujú. y cuando realmente no estaba buscando, pasó.
Ok. Entonces, pues primero fue como, venga, miremos cómo estábamos, cómo los exámenes iniciales, todo. Y yo creo que el momento que yo te digo donde ya lo sentí real, por más de que habían exámenes de sangre que ya decían que sí, es en la primera ecografía, cuando tú escuchas el latido del corazón Uf. y parece un tren, Sí, ¿sí? Es como un tren sí, a sí, sí. toda, y es un ser que no es más grande que un dedo, ¿sí? Mm. Entonces, ahí es donde tú ves lo grandiosa que es la vida, o sea, desde lo pequeño y cómo eso me impulsó. Y yo creo que la primera vez que yo lloré, o sea, de la emoción, de sentir Fue que ahí. esto venía, ¿sí? O sea, que ya iba a poder vivir esto que quería vivir hace mucho tiempo. A mí me pasó igual, es que yo todavía lo pienso y no lo puedo creer, es magia, ¿no? Es como de la nada se crea un ser vivo. Es, Exactamente, además, es impresionante. como un frijolito, que, o sea, es muy pequeño, pero ya vibra en su interior y se está moviendo y se está... Ven, y pregunta, si tú venías con las ganas de ser papá de hace rato, con ese, traes dentro de ti una energía de construcción de familia, de hogar, de unión, entonces claramente cuando te enteras que vas a ser papá es una emoción gigante porque es ese legado y conseguir agrandando esa energía de familia, pero ¿salieron miedos también? Eh, puede ser, ¿no? Fue una época en la que yo, pues lógicamente no planeaba ser papá. Entonces yo creo que desde ahí de, venga, ¿y qué viene aquí adelante? Porque ya habían dificultades. Entonces ¿Tú ya habías renunciado a la idea de ser papá o la habías simplemente pues como puesto en stand-by? yo ya había pensado en no serlo. Ok, Yo ya había pensado en no serlo. Yo, cuando nació mi hija, yo tenía 40 años. ok. Yo sentía que ya era adulto pues para ser papá. Hoy en día pienso todo lo contrario. Más madurez. Sí, claro, y lo que pasa es que es una etapa diferente donde yo le puedo muy seguramente brindar muchas más cosas a mi hija, entre eso yo creo que no vale eso el tiempo, Claro. ¿sí? Hoy en día yo tengo una vida muy diferente de la que tenía a mis 30, donde estaba corriendo, mirando, empleado, vendedor además, entonces el estrés y una cantidad de cosas. Y hoy en día pues sí tengo estrés, lógicamente yo emprendí y soy empresario, pero eso también hace que el activo más valioso que yo tenga sea el tiempo. Y es que hoy en día yo tengo mucho tiempo para dedicar. Entonces, le da más sentido a mi tiempo el hecho de ser, lógicamente, pues cada uno como individuo tiene sus cosas y sus Claro. formas, pero el poder tener ese espacio con ella y poderle dedicar ese tiempo a ella es súper valioso. Qué espectáculo. Porque eso es un poco la ironía de la vida, ¿no? Y es uno, pues lo que está pasando hoy en día es que uno está más o menos a los 30, 35, que es cuando está en su pico de nivel profesional y cuando menos tiempo tiene, y el pensar de todos dentro del mundo profesional, estoy trabajando para que en un futuro yo pueda tener tiempo disponible. Y ese futuro llega cuando ya los hijos no quieren estar con uno. Entonces llega, ya los hijos tienen 15, 16 y quieren estar con los amigos y uno ya empieza a tener tiempo libre. Entonces un poco la ironía de la vida y me encanta como me lo llevo para mí, porque si es lo único que existe es el presente. Y si yo no soy capaz de sacar tiempo para mi hija que tiene año y medio, 2 años en tu caso, porque tengo que postergarlo. Es decir, ese es el momento para sacarle tiempo. Es donde realmente lo necesitan. Y además que es una fracción de tiempo muy corta, Mm. porque bueno, a mí alguien me enseñó que el presente, como su nombre lo dice, es un regalo, Uh -huh. ¿sí? Y el tiempo real que uno tiene con los niños es tal vez hasta sus 10 11 años, donde ya empiezan a tener sus amistades y prefieren ir a una fiesta o ir con los fines de semana a verse con los amigos para ir al cine, y además eso se va echando para atrás en las edades a medida que es más abierto como el tema del tiempo. ¿Sí? Los niños ya nacen con chips diferentes, Total. entonces son más sociales a más corta edad y eso hace que el tiempo con los papás o esa franja de tiempo cada vez sea más corta. Entonces, aprovechar estas etapas donde ellos están con uno, donde quieren un abrazo, donde se quieren tirar al piso con uno, donde quieren jugar con uno como un juguete y cogerle la cara. Y que más es el Sí, momento donde uno les construye la seguridad, las eh, bases sólidas para lo que van a hacer cuando eh, sean adultos. eso sí, A los 15 ya le puedes aportar cosas, valores y demás, pero realmente se construye en la primera infancia. claro, los 4 primeros años del niño en temas emocionales, familia, estructura, eso es lo más importante porque está a su lado inconsciente que los acompaña Exacto. toda la vida. Es lo ¿Sí? que guardamos acá Tal atrás vez en el uno, o sea, inconsciente. tal vez uno no se acuerda de todo, pero,
por ejemplo, ahorita que estábamos hablando antes de esto, que yo te decía, de los primeros recuerdos de confidencia con mi papá, fue estar al frente del jardín, entre el carro de él, y decirle, papi, ¿sabes qué? Es que yo no quiero ir al jardín. Y él me llevaba a trabajar, ¿sí? Y yo me iba Qué con él, nota. él trabajaba en una empresa de teléfonos de aquí de Bogotá, entonces era un espacio con teléfonos rotos, con cables, con muchas cosas para curiosear. Lógicamente no me dejaba en todos lados porque pues Claro. había muchas cosas también pues, alrededor de esos talleres de los teléfonos, pero yo recuerdo mucho pasar mucho tiempo con mi papá en su trabajo. De hecho, la última etapa de él dentro de la empresa era donde llegaba toda la moneda de Bogotá. Era una caja fuerte gigante donde tenían monedas de 20 pesos, bultos de 20 pesos, de 10 pesos de esa época, como en los 90, mediados de los 90. Y yo jugaba entre los carros de la Brinks, de los de valores. Dentro de esos carros yo jugaba, ¿sí? Y yo miraba cómo botaban en plancha las monedas y miraba cómo llegaban a los costales y tener toda esa apertura de curiosidad acompañada de mi papá que me explicaba cómo funcionaban las cosas. Entonces siempre, siempre tuve como esa apertura de mirar cómo funcionan las cosas, qué hacían, qué Claro. hacer, y siempre tuve de mi papá el tiempo que yo quise de él. Eso también, o sea, él, aún con su trabajo y aún con sus cosas, él siempre tuvo tiempo para mí. Eso también es algo que yo siempre he tenido en mi mente, Claro. igual que mi mamá. Lo que pasa es que con mi papá pude tener un poco más de cercanía porque podía pasar más tiempo con él de Claro. chiquito y ya yo creo que mi mediana adolescencia más fue con mi mami. Entonces con ellos dos yo tengo una relación súper bonita. Yo los quiero mucho los dos. Son seres que para mí han sido pues mi columna vertebral de muchas cosas en mi vida. Qué espectáculo. Y mientras lo decías me nacían muchas emociones porque realmente tu papá es un, pues, no lo conozco y no conozco su historia, pero de lo que me cuentas es una persona absolutamente exitosa. ¿Y por qué voy a esto? Y es porque obviamente el éxito relativo a lo que cada uno quiera ponerle, pero uno de los grandes problemas que tenemos hoy como sociedad y que me pasa a mí como papá y que lo sentí en mi crianza con mi papá es que nosotros somos varias personas en una. Entonces yo soy el Andrés que trabaja, pero también soy el Andrés papá, pero también soy el Andrés pareja y como que los separo. Y entonces cuando estoy trabajando no me volteo a mirar a mi hija, pero cuando estoy con mi hija no volteo a mirar el celular. Y eso hace que sigamos construyendo el mismo ciclo. Y es que somos personas diferentes. Tu papá logró algo distinto. Y es que él es solo uno. Y entonces él estaba en el trabajo, pero estaba contigo. Entonces podía criar y ser papá y ser profesional del tiempo, ser pareja, ser uno. Y eso es muy valioso. Y de lo que me has contado, tú también lo tienes hoy en día. Sí, Y es porque tú vas a trabajar, tú te llevas a tu hija al hombro y ya no seguramente es una caja llena de teléfonos, pero si es en el computador, la tienes al lado, vas jugando, van sí. explorando juntos y lograste eso, el que también ella pueda ver que el trabajo es divertido y que el trabajo no te hace ser otra persona, eres el mismo siempre. Ella está incorporada muy en mi mundo. Me gusta que lo conozca. De hecho, yo me acuerdo capacitando a una persona nueva del equipo de trabajo, yo con el canguro y teniéndola ahí y escribiendo en el tablero y me Qué grabé por ahí espectáculo. una grabación y ella estaba conmigo, aun cuando ella ni entendía pues de lo que yo estaba Claro, hablando, pero siempre ha estado conmigo y mi equipo de trabajo la conoce. En las videollamadas, hay veces, por ejemplo, ayer tenía una videollamada con una persona en Perú y en medio de la conversación ella salió caminando, y entonces yo la cogí, la hago que salude a las personas con las que yo estoy qué reunido, lindo. que los mire y se despida y siga. Entonces ella realmente hace parte de mi mundo también dentro de mi trabajo. Y las personas que me conocen y que trabajan conmigo saben que ella existe y lo importante que es para mí. Eso es un papá presente. Porque hoy tendemos, está muy de moda el papá presente y me encanta porque creo que sí es nuestra responsabilidad estar más ahí. Pero está muy de moda el video en Instagram del papá presente que le juega un montón, pero se va a trabajar y se desconecta 8 horas. Tú lograste realmente tenerla presente siempre. Y no es el papá que cuando está en videollamada y pasa a la hija, es como escóndase que estoy en llamada, sino es mi hija, porque tengo que esconder a mi hija. De verdad, qué admiración Y, se nota. y además que no, o sea, y además que hay veces también del otro lado de la llamada se cohiben y se encierran para que su hijo no aparezca. Entonces yo creo que eso, yo, Vulnerabiliza. yo me acuerdo, yo por mi trabajo tengo que hablar con personas de muchas culturas. Por ejemplo, ahorita estamos negociando con una herramienta en Medio Oriente. Y entonces es con una mujer, es la interlocutora, la que estamos hablando,
y en medio de la llamada yo le dije, ven, discúlpame, tengo una hija de 2 años que de verdad la tienes ahí. Entonces yo saludé, dijo, ay no, entonces discúlpame, y abrió la puerta Y entró la y hija. entró la hija, ¿sí? Entonces eso nos pasa a todos también, porque ahora la presencialidad y que hay veces ahí desde casa el trabajo, pues eso le pasa a A muchos, ¿sí? todos. Pero entonces el hecho de ser flexible también, incluso con mis proveedores, con mis clientes a veces, porque pues sí, ya hace parte de mi mundo, y yo no tengo por qué, si llora, entonces le digo, espérame un segundo, me tengo que parar para mirar Claro. qué pasó. Lógicamente yo tengo personas que me ayudan, mis viejos me ayudan mucho, y también tengo una nana que está con ella, también otra persona que es la que me ayuda en la casa, que ella también le prepara los alimentos, también le juega. Entonces también, y también la niña las reconoce a ellas como parte de su núcleo familiar. O sea, todas las personas que las rodean, creo que le hemos dado mucho amor a la niña también. Y lo que yo te digo, para mí eso es lo más importante. Yo creo que todo el hecho del afecto y de la construcción de una persona a través de las relaciones con su familia, Ujú. le generan herramientas también para la vida mucho más fuertes, porque eso hace que tú, yo creo que al enfrentar la vida sepas que primero no estás solo. Creo que hoy en día en estas generaciones que a veces son niños que se sienten solos, que sienten que nadie los escucha, que sienten que no tienen a nadie alrededor, el hecho de construir en estas primeras etapas, el hecho de que ella tiene una familia y que sepa que la tiene, que cuenta con ella, yo creo que le va a dar mucha más fortaleza Claro. en sus siguientes etapas. Voy a adelantar un poquito la historia y es de lo que siento lo que me has contado, para ti la unión de la familia y las personas que estén alrededor de la crianza son vitales. Coincido plenamente y me parece espectacular que lo digas, pero tú tuviste un reto mayor y es porque tú eres separado. Y entiendo que la separación llega inclusive antes de que nazca tu hija. ¿Cómo haces tú para encontrar ese, o cómo, porque hoy en día ya tienes un lugar espectacular para tu hija donde hay un calor de hogar formado muy bonito, pero seguramente en su momento fue un reto para ti mental y emocional grande y es lo que yo más quiero para mi hija es que viva lo mismo que yo viví, es un calor emocional. ¿Cómo lo voy a lograr siendo separado, no? ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo fue Claro, ese momento ese, emocionalmente en ti? pues yo creo que pues yo tenía la visión de mis papás, y es que es un hogar que lleva 54, 55 años juntos como pareja, ¿sí? Es Ujú. el ejemplo que me dieron, y entonces eso hablaba mucho con mi psicóloga, que uno tiende a repetir esos patrones de vida y piensa que por fuera de eso está mal, Que es un fracaso. sí, que es un fracaso. Entonces enfrentarse a que siempre quise ser papá, pero me tocó separado, y no solo eso, sino que además en medio de toda esa situación no tenía tampoco yo mi techo propio, porque además por algunas razones lo había arrendado a otra persona, entonces fui a vivir donde mis papás. Entonces yo Wow. duré la primera etapa de mi separación con mis viejos. Ellos me recibieron y me abrieron un espacio en su casa, entonces esos espacios que ya empecé a tener con la niña fueron en la casa de mis papás. Ok. Entonces la niña también reconoce ese espacio de mis papás como también su casa, y están ahí, está todo su arraigo. Creo que en los niños es súper importante también el arraigo, que se va relacionado con el afecto, con los lugares, con las personas que los rodean, y que sienten que hay una sinergia en medio de su vida que fluye a través de esas cosas. Entonces, la primera etapa fue con mis papás, viviendo con mis papás, estando con ella. Hay veces lloraba cuando empezó a pasar mis primeras, después de los 4 meses, ella empezó a pasar también noches conmigo en la casa de mis papás. Entonces ver a mi papá asustado por escucharla llorar, y que no sabía cómo ayudarme a mí de pronto para calmarla. Ujú. Mi mamá también mirando a ver si me pasaba el tetero, si me pasaban las cosas, y pues eso fue, pues lo viví con ellos, en la intimidad de la casa de mis papás, y aprender a hacer un tetero. Eso sí, con la mamá tuvimos claro que no se le daba nada caliente a la niña, entonces todos los teteros son fríos, y eso facilita un poco la dinámica, pues, de que ella reciba su alimento, aprender los momentos que tienen ellos de despertares, a veces dormidos lloran también porque tienen hambre y están dormidos igual. Sí, sí, sí. Entonces Y entender, comen dormidos. y comen dormidos, sí, además comen dormidos, entonces aprender como toda esa dinámica,
y que me tocó explorarla solo. Tal vez en una vida con pareja, entonces tal vez los dos están aprendiendo y los dos están Claro. explorando, pues en este caso me tocó a mí con mis papás y entender muy bien esa dinámica. Algo de lectura también de entenderlo, preguntar mucho al pediatra de las etapas, de los despertares, de por qué se despertaban la madrugada, entender que si ellos no están bien alimentados no duermen largo. Eh, todo ese tipo de cosas, pues, y pues el hecho de que pues yo no le podía dar seno. Entonces mi lactancia fue con teteros, Claro. que es un vínculo súper bonito también de los papás que lo puedan hacer. Eso es genial porque el poderla alimentar a través sea de los teteros generaba un vínculo Una súper conexión bonito. Sí, espectacular. eso es súper lindo, el alimentarlos es súper importante. Pero ahí está la diferencia grande y es que cuando un papá genera un vínculo a través de la alimentación, el tetero o el baño, lo que sea, se toca trabajarlo. Es como ganándose el vínculo. Que eso también es lo bonito de la naturaleza y es la mamá ya nace con el vínculo. Es decir, el bebé se pega al seno y ya está. Entonces, eso hace que el reto para un papá y un papá además como tú, que era papá 4 meses tu hija estando sin la mamá, genere ese vínculo. Me imagino que hoy en día, y allá va mi siguiente pregunta, y es, tú pasas de ese sentimiento de fracaso, como lo mencionaste ahorita, porque no lograste lo que viste en tus papás, a tener una historia hoy de éxito completa y rotunda, porque tienes una familia espectacular, lograste ese calor de hogar que siempre buscaste y te diste cuenta que no era necesario inclusive tener la pareja presente, sino hay un calor de hogar mucho más grande, donde hay abuelos, hay tíos, hay miles de personas, pero ¿cómo hiciste para navegar de este punto a este punto y no hacia afuera, porque ya vamos allá en el tema físico, sino hacia adentro? Es decir, ¿cómo hiciste tú para tú mismo encontrar ese camino? Pues yo creo que hay dos elementos, bueno, tres también. Yo creo que la empresa también, el trabajo también ayuda y en este caso mi equipo de trabajo también es un núcleo importante para mí, mi equipo. Pero yo creo que entre el deporte y la psicología me aportaron para tener herramientas para afrontar las cosas. Y es que hay veces, o pues de la generación en la que yo vengo, es que si tú vas al psicólogo es porque estás loco. Pero entonces hay veces el Todavía, psicólogo, ¿no? sí, Todavía se siente eso todavía en la sociedad. y eso no debe ser así. Yo creo que es sano uno tener una persona y sobre todo un interlocutor que no te genere a ti unas expectativas porque conoce tu entorno, ¿sí? O sea, el psicólogo no te soluciona la vida, porque el único que la puede solucionar es uno mismo. El psicólogo te da herramientas para entenderte, Uh -huh. para entender todas las cosas que te pasaron en el pasado, cómo influyen en tu presente y qué puedes sacar de lo bueno, de lo malo y construir a partir de eso. Entonces, de ese punto donde yo me separo, aunque yo ya venía con psicología antes de separarme, Tú y arrancas la psicología yo, previo a separarte, pero sí, arranca previo, debido a eso. sí, pues eso me aportó, o sea, eso en medio del hilo me sumó, pero yo ya venía haciéndolo. Entonces, me dio muchas formas emocionales para afrontar las cosas, herramientas para que yo entendiera lo que estaba sintiendo, sentirlo también, expresarlo también, porque es que a veces uno, el llorar, el sentirse vulnerable y mostrarse vulnerable es algo que uno no se permite, ¿sí? Y yo creo que parte, pues, de asimilar todas las cosas es, hombre, sí, me pasó, entonces no tienes una vida perfecta y ninguna vida es perfecta y entender que eso me pasa a mí en este momento, pero pues más adelante voy a poder construir otras cosas. Tal vez esa situación que yo viví no era con esa persona y más adelante encontraré a alguien más para construir y poder ser feliz, o aunque la felicidad realmente no depende de una persona sino de uno mismo. Yo creo que es de lo que más he aprendido de todas ellas. Entonces, yo creo que del punto A al punto B, separarme al día de hoy, yo creo que mucho me ayudó y me aportó eso. Y pues el hecho de que aún en los momentos más difíciles que tuve en esa etapa, estuvo mi familia presente. Entonces, tu familia está presente siempre. Sí, Es que siento que el calor de hogar en la familia para ti ha sido fundamental. Y qué bueno que tocas el punto y es, hay que reconocer que las cosas vienen para trabajarse por dentro y para eso no estamos solos, hay mucha ayuda. Y lo tú decías, el psicólogo se cree que es para locos. Resulta que, pues, cuando uno le duele la cabeza, uno va al médico. eso, Si uno le duele la no pasa rodilla, uno nada. va al médico. Y hay varias cosas. Uno se hace chequeos físicos rutinarios para saber que todo está bien. Eso es como ir al psicólogo cuando no me pasa nada. Pero si un día me duele la rodilla, bueno, me pongo hielo.
pero si ya llevo 15 días con dolor de rodilla, pues voy al médico. Entonces, pues si yo ya llevo 15 días triste, pues voy al psicólogo. Es normal, hay que cuidarse también la parte mental y física. Ahora sí voy a entrar en lo que estabas medio hablando ahorita y es, ¿cuáles son esos retos que tiene un papá criando a su hija sin la mamá en las etapas que has vivido, desde los 4 meses en adelante? Porque me logro imaginar muchos, pero seguramente no todos, y seguramente lo que tú has vivido, que además sé que te lo has disfrutado por montones, te ha llevado a entender muchas oportunidades que hay como sociedad, como cultura, como... Hay muchas cosas. Ahora, yo me acuerdo incluso de los 4 primeros meses que yo iba, bueno, no de los 4, yo creo que los 3 últimos del primer mes yo estuve casi todo el tiempo. En los 3 siguientes ya tuvimos una persona que nos ayudaba también, una enfermera. Pero yo creo que lo más bonito que me dijeron a mí, que yo dije, oiga, marica, lo estás haciendo bien, o lo que estás haciendo, me estoy esperando para hacerlo, es que en una de esas, yo llegaba sobre las 6 de la tarde, la alistábamos para bañarla, se bañaba la niña, se alistaba, después yo la tomaba, le cambiaba su pañal, masaje de crema a todo el cuerpo, la vestía, y en medio de una de esas sesiones, la enfermera que nos ayudaba llegaba como a esa hora, y yo la estaba vistiendo, y me dijo, ¿sabe qué? Yo le quiero decir algo. Usted hace cosas que muchas veces ni siquiera lo hacen los papás que están todo el tiempo con los hijos. Wow. Entonces esa frase, no, y después que yo salí, yo lloré. Porque a veces uno se vuelve muy sensible, ¿no? Claro, claro. Yo lloré pues de la emoción, ¿no? O sea, Claro. de ver que aun cuando las circunstancias no fueron las que tú querías, Se está logrando. se está logrando. Y estás haciendo lo posible por dar lo mejor de ti Qué hermoso. para tu hijo. Nada, pues te Entonces, felicito. esa es de las cosas que me movieron muchas emociones. Y ya después, lo que pasa es que hay muchas experiencias que hoy me río, pero pues en su momento no fueron chistosas. Y es, por ejemplo, ojalá esto lo vean todas las grandes superficies de este país, los centros comerciales, y es que en muchos lugares siempre se concibe que un cambiador tiene que estar en el baño de las mujeres, pero no en el de los hombres. Ha venido cambiando, cada Ha vez hay venido cambiando, más, no, cada vez he encontrado más, sobre pero todo los nuevos, los más nuevos, los más entonces nuevos. tienen baños familiares, Sí, y eso es sí, sí, bonito, sí. pero los antiguos o algunos baños solo tienen el cambiador de las mujeres. Y Sí. uno como hombre llegar a... Y me ha pasado que entro a baños de hombres en baños viejos y tienen el cambiador dentro del baño de hombres seguramente porque ya los están obligando como al lado del orinal. Entonces, Sí, además de eso es poético, sí, ¿no? sí, Sí, hay un señor orinando y yo cambiando a la bebé. sí, además no estaría de adecuado. Pero bueno, encontrarlo ya es Sí, algo, sí, sí. es algo. Entonces yo me acuerdo en un centro comercial que había un baño familiar. Sí, Entonces yo entré con la niña, no había cambiador. Era baño familiar, pero tenía la tacita pequeña y el ok. lavamanos, Son más grandes. pero no tenía cambiador. Entonces me tocó cambiarla en el coche, me improviso. Entonces en el coche puse las cosas, la cambié, pero ella estaba molesta, entonces lloró, gritó de todo y botó las cosas y gritaba de todo. Cuando yo salgo de ese baño, habían 2 celadores y una señora de aseo y me estaban mirando Wow. horrible, ¿sí? Entonces, pues yo volteé y les dije, pues, qué pena, es que pues no hay cambiadores en los baños de hombres, ¿sí? Pero entonces todo lo que a ti se pasa en la cabeza de lo que están pensando las personas allá, Claro, porque un hombre entró a cambiar a su hija y que está llorando, entonces quién sabe qué le está haciendo, claro. ¿sí? Con todas las historias que hay ahorita de Entonces abusos, es robos o... complejo, sí, o sea, es complejo. Y entonces tú te enfrentas a eso siendo papá. Y después entonces ya a mí ya se me perdió la pena de... Yo entro a los baños, pues miro que no viene el de los hombres, listo. Entonces entré al de las mujeres y digo, perdón, tengo que cambiar a mi hija. Como hay personas que lo entienden, entonces dicen, ah, ok, sí. Y yo lo cambio a la niña. Como hay veces también que tú estás cambiándola y entonces entra la señora, mira, dice, pero si es el baño de mujeres, y yo sí, sí, es que estoy cambiando a mi hija y no hay cambiadores. Vuelve y sale y entra y me dice, pero es que en la entrada dice que es para mujeres. ¿Sí? Entonces, como hay personas súper bonitas en todo esto, hay personas bien complejas. Claro. Y tú te enfrentas a eso, y pues ya es la vida y las formas que hay, pero yo creo que sí,
hay una parte importante que se tiene que trabajar, y es el hecho de que a medida que avanza el tiempo hay más hombres cuidando a sus hijos y se están dando la oportunidad de hacerlo. Y eso es súper relevante. Aquí hay un punto donde uno no se puede hacer víctima o victimizarse de contar esas historias, porque eso es lo de menos, sino simplemente es entender que los tiempos han cambiado y que hay más papás que queremos estar presentes con nuestros hijos en sus 100%, vidas, y 100%. que estamos contentos de expresarlo, de jugar, de estar en el parque con ellos en horas que son de oficina, Ujú. en pintarse con ellos, en compartir, en leer, en jugar, en botarse en un rodadero, sí, o sea, de En tener ese dejarse que lo espacio. maquillen, Exactamente, ¿no? Y que lo que peinen, lo y que peinen. lo Eso no pasa peinen, conmigo, sí. pero Y que lo molesten a uno, que se le boten a uno y le cojan la cara, y que lo sientan propios. Y además, sí, eso es súper lindo, y entonces es entender que los tiempos han cambiado. Así total. que Yo creo que esto es como el huevo o la gallina, porque al final yo me pongo a pensar y claro, si uno dice es que el centro comercial, ¿cómo no va a tener un baño donde es un cambiador? Pero me pongo y me remonto un poquito y pues es que antes ningún papá cambiaba. Entonces, exactamente. ¿qué es primero? O lo mismo, hace poquito grabamos un video que tuvo bastante controversia y es la licencia de paternidad son 14 días calendario, hábiles, Sí, calendario, perdón. calendario. Y entonces es que los papás merecen más, pero sí, hay un montón de historias, pero es que los papás no están haciendo nada, entonces ¿para qué les da más? Entonces, es el huevo o la gallina, entonces ¿qué fue primero? ¿Quién es el culpable? Y un poquito lo que tú Y, dices es, salgámonos de la película de culpables y víctimas y vámonos a entender la realidad actual y solucionemos. Y vamos todos para adelante. Y es, hoy los papás, seguramente hay papás que todavía no, pero los papás queremos ser presentes, pero necesitamos que también culturalmente, socialmente y en la infraestructura acompañemos el proceso. y mira que también eso es un tema interesante, porque lógicamente al ser separado, pues he tenido que aprender mucho de legislación familiar. Claro. Entonces, mucho está hacia el lado de la mamá, dentro de la estructura de la normativa. Entonces yo decía, esto es súper feminista. En algún momento yo pensaba eso en mi cabeza, y mi abogado se sentó conmigo y muy amablemente me dijo, no, hermano, lo que pasa es que nuestros legisladores no entienden que un papá también puede proteger a su hijo y le puede dar las cosas. Entonces, nuestros legisladores tienen un pensamiento de alguna manera machista, pensando que solo la mamá puede ser la que proteja al Claro. hijo, ¿sí? Y enfrentarse a eso Hace todo también el sentido. entonces, claro, cuando él me abrió pues, de alguna manera los ojos, esa es la realidad, es que los cambios tienen que pasar incluso en nuestros legisladores para que se entienda que los tiempos han Y no cambiado. es un cambio rápido. Es un cambio que No, se eso está dando y es es, un proceso largo, pero nunca lo había pensado así. Y hace todo el sentido. Está protegiendo a... Es decir, no lo hemos ganado. La ahora, historia habla que los sí, padres nunca fueron presentes en no, la crianza. Entonces, esos son no, los frutos de lo que construimos en el pasado. Y en parte por eso existe esta conversación y existe apenas papá y ese es el cambio. Ese momento del Eh, cambio. no, y mira que pues es un cambio que pues nosotros lo vislumbramos aquí en la ciudad y en nuestra vida pues de ciudad, pero mi novia me hablaba de cifras donde solo el 20% de los niños crecen con papá, por ejemplo, ¿sí? Es muy Y poquito. de ahí ese 20% los presentes, sí. Claro, Entonces, también hay un camino, y es que hay muchos que no son presentes, claro. que se separan y que no responden y que no Sí, no, no aparecen es que ahora el 100% y son que no, presentes. no, eso no es así, ¿sí? O sea, Sí, también hay una realidad, y es que las normativas también existen porque han habido ausencias, claro. ¿no? Pero el hecho de que ya hayamos más personas, más papás que estemos más presentes, hace que haga sentido poder pensar de una manera diferente. Total. César, ya para ir cerrando, tú te separas antes de que nazca tu hija Sí. y tú logras igual seguir siendo un padre presente, aún con toda esta normativa que existe y con todo lo que pasa, y hoy tienes una custodia compartida de una manera que no es normal. Sí, es como sui generis, es una cosa Es que sui no, generis. es algo que Cuéntanos un no, poquito cómo sí. es eso, pero más que eso, cómo lo logras, porque para eso tiene que haber muy buena comunicación y muy buena conciencia de ambos padres, ¿no? Como, porque pues tú puedes pensar así, pero si la mamá no, se acabó y ya está, y eso empata un poquito en cómo se cría a un hijo o una hija teniendo dos hogares, para que lo que haga acá pues haga sentido con lo que haya allá y no sea como contravía. Yo creo que todos son pasos, ¿no? No es tanto si la mamá lo permite o no.
Yo creo que desde ahí te comparto que hay también mucho desconocimiento del lado de los padres sobre la normativa. Ok, Realmente la normativa y toda la legislación busca es el bien del menor, sí, que es lo más importante, ¿sí? O sea, aquí no es que yo tenga más tiempo, usted tenga más tiempo, sino ¿qué es qué lo que más le tiempo de conviene? calidad le conviene al menor para estructurar de ahí en adelante cómo van a ser las cosas. Ok, Entonces, nosotros en los diálogos que teníamos o los que empezamos a construir, fue un tiempo en el que al comienzo estaba todo el tiempo con la mamá, el primer año estaba todo el tiempo con la mamá, como yo la visitaba en las tardes, noches y todo, pero pues ya después del primer año, donde ella ya tenía una dinámica diferente, ella algunas noches ya pasaba conmigo y todo, entonces ya se estableció una dinámica diferente, entre otras cosas porque cada uno como individuo también empieza a tener su vida, ¿no? claro, Entonces cada uno tiene su pareja y eso también permite que pues es súper relevante también para el niño, eh, que uno tenga una construcción de hogar también personal, ¿sí? Porque pues más allá de que tenga mi familia, ¿verdad? Pues es lo hombre, que estamos uno sembrando también en tiene, ellos. exactamente, uno también tiene primero derecho a tener su pareja, porque cada Claro, uno ya vuelve a rehacer su vida, y el hecho de poderle mostrar también cosas bonitas al hijo de uno, de que pues, la vida sigue y que cada uno tiene una construcción y que hay dos hogares que se constituyen pues a partir de una separación y que es una realidad diferente. Entonces la niña primero vive una realidad diferente a la que me tocó a mí, pero la estructura del tiempo es lo que buscamos que fuera equitativo. ok, Entonces, hoy en día en la semana nos dividimos el tiempo. La niña nos ve todos los días, a los dos. ok, Algunos en la mañana, otros en las noches, pero la niña está con nosotros, presentes los dos todos los días. Y cada 15 días nos turnamos los fines de semana, pero para llegar a ese acuerdo, lógicamente hubo una evolución de claro. acuerdos, de mirar, venga, empecemos con un día, además, lógicamente, pues siempre hay un miedo de que el papá tenga la capacidad de copar el día de la niña y que no le pase nada y de todo esto. Entonces, pues, y también los miedos de uno, ¿no? De venga, Total. ahora, ¿Qué hago ahora, yo con...? ahora, o sea, por ejemplo, pues yo para moverla a ella, pues tengo su silla, en esa época era una silla que iba inversa, Ujú, por seguridad, entonces que no tenga el latigazo pues el cuello. del cuello en caso de una frenada, conseguir un espejo, porque yo iba solo en el carro, Mm, entonces conseguir un espejo para yo verla por el retrovisor y ver que no se estaba ahogando, que no le está pasando nada, porque además uno empieza a desarrollar las posibilidades de que todo salga mal. sí, 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 sí. Entonces, empezar a mirar y empezar a compartir esos espacios solo con la niña, así sea del punto de donde viví con la mamá hasta la casa de mis papás, que era como el punto que yo la movía a ella y que estaba en un trancón, en un carro, estar Ujú, tranquilo, que si me cierran no me importa, que le pongo la música adecuada, claro. que esté respirando bien, entonces que frena en el semáforo, entonces uno echa la silla para atrás y la mira Y le y juega. trata de mirarle que ella sepa que está uno ahí, estira la mano para que lo toque a uno, porque también hay Ujú, un tema de contacto también en las primeras etapas que aun cuando lo ven a uno como que no relacionan la imagen que están viendo con el espejo con que el papá está al lado. ok, Entonces toca hablarle y tocarla para que ella sepa que uno sí está ahí, ok. ¿sí? Y que sepa que uno está ahí. Entonces, pues poco a poco se fue generando una capacidad de los dos lados, de un equilibrio y pues sobre todo la búsqueda nuevamente de qué es lo mejor para ella y pues el tiempo de calidad de los dos le suman en su vida. Cada uno yo creo que le suma algo, alguna capacidad de, como yo te digo, la curiosidad, algo que tú hablabas, que uno va con el papá al parque, y entonces uno explora el mundo, entonces esa parte es súper relevante, como también la del afecto de la mamá. Claro. Entonces, los dos a sus maneras hacemos las cosas, y pues ya llevamos 2 años y 2 meses en ese proceso, que pues uno aprende todos los días, y hay veces no hay acuerdos, y hay veces hay diferencias en las maneras y en las formas, pero sobre todo pues tiene que existir es un respeto pues a la estructura y las costumbres del otro, porque la niña va a tener de los dos mundos, Claro. finalmente. Y al final es lo que tú dices de la ley. Sí, Es el bienestar del sí, niño el que eso, prima. eso exactamente, y cambiar ese chip y pensarlo de esa manera, Como quitarse uno el ego de lo que está pues, pasando en la exactamente, relación de adultos para meter al niño como para, prioridad. exactamente, y eso es lo que busca la legislación familiar, el menor va de frente, el menor es el Mm, primero, o sea, en las conciliaciones lo que se busca y los conciliadores lo hablan es, venga, aquí yo no lo voy a beneficiar ni a usted por ser mamá ni a usted por ser papá.
Aquí lo que estamos buscando es lo mejor para el menor y que se le pueda dar lo mejor y que pueda tener lo mejor Claro. o sea, de hecho, los conciliadores están es de parte del menor. Y eso es súper relevante, ¿sí? Porque Eso me cambia a mí la película completamente. generalmente uno piensa que no, es que la mamá, el papá, las circunstancias, lógicamente, pues hay circunstancias que marcan en Claro. las parejas y en las cosas, pero en estos casos ya de trabajo, de custodias y de ¿qué? Y de patria potestad, pues es un tema donde siempre se busca el menor. Entonces Claro. ahí uno empieza a aprender de patria potestad que los dos siempre la tienen, Sí. o sea que a menos de que un juez la cambie, siempre va a estar ahí. Sí. El acceso a los hijos no se puede bloquear, ¿sí? ¿Por qué? Porque se busca que un niño tenga a su papá y a su mamá Ahora, el presentes. bienestar del niño implica que ambos estén lo más presente posible, desde que Exactamente, les haga bien. desde que les haga bien. Sí, César, lógicamente, hay dos comisarios, pero eso es lo que busca, que ¿qué el niño esté en el consejo centro. le darías tú a un papá que esté pasando por algo similar tuyo? Yo creo que piense mucho en la felicidad de su hijo, porque hay veces hay parejas que incluso se quedan juntas por los hijos y yo creo que ellos finalmente se van a dar cuenta. O sea, yo creo que son seres que son pensantes, que miran todo, que analizan todo y que se dan cuenta de las cosas. Entonces hay veces pensar uno en separarse con hijos es algo uno que duda, uno duda mucho precisamente por la construcción familiar que tuvo uno desde pequeño. Ujú. Pero yo creo que lo que uno más tiene que pensar es en ellos, en esos seres que se están construyendo en medio de una relación que es disfuncional ya definitivamente. Muchas veces ya es muy marcado el hecho de que ya no deben estar juntos. Entonces que piensen en eso, que piensen y piensen en eso. O sea, siempre la prioridad debe ser el niño o la niña, porque pues cuando uno decide ser papá, uno lo decide, pero es que el hijo llega y él no decidió nada. Mira qué curioso esto, porque justamente las parejas que no se separan, aun cuando la pareja ya no existe, es buscando el bienestar del hijo. Exactamente, Pero lo que tú estás recomendando es el bienestar es, para el hijo es todo lo contrario. Sí, y al claro, final es eso, estamos sembrando. ¿Qué queremos sembrar en ellos? Que tengamos que obligarnos a estar con alguien que no queremos solo por alguien más, o queremos sembrar en ellos el amor propio y el buscar la felicidad propia. es que desde ahí tiene que ser, porque es que tú estás formando un ser humano, y si tú no eres pleno, no le vas a poder brindar plenitud Exacto. al hijo. César, un último favor y es, ya antes de cerrar, y si quieres mirando a la cámara, si este video lo viera tu hija en 15, 20 años, ¿qué quisieras que oyera? ¿Qué quisieras decirle? Uy, no, yo creo que ella no se puede imaginar cómo me cambió la vida. Yo creo que eso. Me erizaste la piel, de verdad. César, muchas gracias, de verdad, te admiro profundamente porque has vivido una situación que no es tan común ni tan normal y que desde los ojos de cualquiera pareciera ser difícil. Y tú lo has vivido con un amor, una integridad, un disfrute y un respeto admirables. Es decir, y me hace replantearme muchas cosas de mi propio rol como papá. Entonces, de verdad, te admiro. Gracias por el tiempo, gracias por las palabras, gracias por estar aquí, por permitirme tener esta conversación contigo. De verdad, Mm, para mí es un honor y una gratitud enorme. no, y yo te agradezco mucho porque yo creo que hay muchos papás que puedan ver esto, que puedan entender que no están solos. Esto, o sea, de hecho, lo hablamos el video en el que estás cargando a tu hija, calmándola, que es uno de los primeros videos que están en el perfil de Ujú. Instagram. Me conectó mucho porque yo pensé que nadie más vivía eso que me tocó a mí vivir. Entonces, aun cuando estás en pareja, tú, pues esos espacios de confidencia con los hijos y saber que alguien también los siente, los vive, los entiende, ojalá que les llegue a voces de muchas personas y que se puedan sentir acompañados, ¿no? No estamos solos. Ujú. César, muchas gracias, de verdad. Qué nota, ¿verdad? Chévere, chévere. Gracias por escuchar este capítulo de Apegas Papá, un espacio para recordarnos que sentir también es ser hombre.